Bueno, buenas noches, bienvenidos quienes han ingresado en este momento a esta última sesión. Ya en unos minutos iniciamos formalmente. Se está compartiendo el archivo de Excel, por mencionarlo si lo están visualizando. Correcto, profe. Bueno, muy amable. Bueno, de acuerdo a que nos muestra actualmente el cronograma de actividades, estamos en la última semana ya de cierre y realimentación del curso. Bienvenidos quienes siguen llegando. Inició el cierre desde el día 10 de febrero y va a finalizar, si Dios quiere, el próximo sábado 18. Entonces está pendiente la calificación de este último entregable. Poco a poco recibirán sus calificaciones y, como se menciona en el cronograma, recibirán esas notas parciales finales el próximo 16 de febrero. 17 se harían las reclamaciones y el 18 ya debe estar cerrada la plataforma, de tal manera que ustedes en los días siguientes sean asignados al siguiente trimestre. Pero todo debe estar ya recibido, como decíamos, el 10 de febrero. Entonces, quien tuvo ciencias pendientes finalizaban el anterior viernes. Si coordinación les ha dado permiso de entrega, pues pensaría yo que por ahí el miércoles ya sería lo último, porque ya debemos emitir las notas parciales para que ustedes las revisen y, llegado al caso, hagan alguna reclamación si da a lugar. Reitero, Buenas entonces, noches, profe, muy buenas compañeros. noches. Buenas Bueno, noches. interrumpirlo. Buenas noches, quienes siguen llegando. Buenas noches. Buenas noches, Dani. No sé si inquietudes tengas hasta el momento del cronograma ya de cierre. Bueno, entonces vamos a mirar lo que nos decía la plataforma. Vamos a hacer un resumen corto de lo que se iba solicitando en cada uno de estos entregables. Bueno, se está mostrando el día 1 de la actividad en la agenda, donde entonces nos mostraba con respecto a este módulo de evaluación de recursos educativos digitales, le incorpora tecnologías digitales en el diseño de estrategias y actividades para promover el aprendizaje, argumentando su sentido pedagógico. Cursos que están compartiendo esta misma competencia, como era pedagogía y TIC, lo ven ustedes en primer trimestre, la evaluación de recursos, el que están viendo actualmente, la incorporación de TIC en la enseñanza y el aprendizaje, que bien verlo en este también simultáneo, ¿no? En los cambios que han realizado. Se les invitaba entonces a que ustedes, al finalizar este proyecto formativo, tuvieran una capacidad de evaluar o valorar los retos que pudieran ustedes incorporar en diversos procesos de enseñanza-aprendizaje. Supuesto esos análisis basados en estándares y normativas para el diseño e implementación de red. Así ustedes tenían esa capacidad de valorar, asignarles de acuerdo con unas métricas, unos subatributos, darle unos porcentajes, unos puntos asociados, de tal manera que se pudiera mirar esa calidad de los procesos pedagógicos. El impacto solo se puede dar si se ha, por decirlo así, implementado en sus aulas de clase. ¿Qué pasaba antes de que no tuvieran ese recurso educativo digital incorporado? Se lo hacen, digamos, ver a sus estudiantes, los asignan en un proceso de enseñanza-aprendizaje y mirar qué sucedía antes y después de aplicar el reto.
Entonces, para poder cumplir todos esos eventos, aspectos que mencionan, para el entregable 1 es desarrollar un producto digital, un modelo de evaluación para recursos educativos digitales, mencionando los conceptos de calidad educativa y, por supuesto, el red. Había que entender varios modelos. Ese era para el día 1 al 21. Entonces, mirando el día 2 en la propuesta de este entregable, esperemos que cargue. Con lento la plataforma. Nos decía en el día 2 entonces que teníamos que entregar un modelo de evaluación para recursos educativos digitales, sus conceptos de calidad y red. Entonces, en este aspecto, ¿qué había que desarrollar? Primero, por supuesto, apropiarse uno de unas lecturas, como era revisar un material disponible, y ese material es una base principal que siempre se sigue visualizando y que le recomendaba que lo descargara, ¿no? Porque el último módulo de diseño de recursos educativos digitales vuelve y se toca esta temática. Te invito a quien lo haya descargado, todavía lo puede hacer antes de que se cierre este módulo que Dios quiere puede cumplir con etapas y demás, sería para este sábado. Conceptos que ya se habían visto desde módulo de red, donde se habla de la definición, división, clasificación, componentes y características de los red. Uno de los aspectos principales es definirlo claramente, cuáles son sus componentes, cuáles son sus características que debíamos tener en cuenta, y aquí deben tener unos estándares. En el repaso que realizamos, un red tiene todos esos aspectos, y uno de los que nos dice bien qué es un red es precisamente los componentes, sus características y algunos estándares que deben cumplir. De manera general, les decía que un red es como migrar una clase a un medio digital, ¿cierto? Una clase completa. Y algo muy importante, recordar que siempre un red está almacenado en un repositorio. Ya también nos permite ubicarlos, porque una sola aplicación, como decir Google Classroom, ¿qué repositorio está Google Classroom? Por supuesto, no está en ningún repositorio. Entonces ahí ya con eso podemos ir descartando que Google Classroom vaya a ser un red, ¿sí? Por los elementos que estamos visualizando en este aspecto. Ese es como decir, el debate. Pero si uno se va a la teoría, a la práctica, puede uno diferenciar exactamente todos los tipos de recursos digitales que puede encontrar uno en los sitios web. Posteriormente, entonces se hacía un análisis de los diversos modelos de evaluación de calidad que se tenían. Recordar que había más de 10 modelos diferentes. De acuerdo a los autores, a veces hay 12, 15. Entonces, en ese análisis, no es investigar, sino analizar, porque recuerden que una investigación tiene unas diferentes fases o etapas. De primero hace un análisis de la información, se puede hacer una planeación. Después de la planeación se hace un diseño, después del diseño un desarrollo, después del desarrollo la implementación. Eso es una investigación. Es que a veces confunden entrar uno a buscar algo y analizar aspectos de algo. Entonces lo llaman como una investigación. Entonces vamos corrigiendo entonces esos términos y más que ya estamos en posgrados y demás, vamos adecuando muy bien todos esos elementos. Para este caso de ese análisis de modelo de evaluación, entonces había que encontrar cuáles eran sus características, qué componentes podía tener ese modelo, las métricas que se tenían. Recordar que las métricas son normalmente sus características o atributos.
¿Por qué decir componente? Ah, es un componente pedagógico, pero ¿qué subcaracterística, qué atributo o qué métrica le voy a asignar a ese componente? ¿Cierto? Entonces, por colocar algo que estamos mencionando de aspecto pedagógico, incluye herramientas didácticas activas, entonces ahí le estamos mencionando las métricas. Y finalizando en el análisis, después de adentrarse uno a cada modelo, entonces se hablan de sus ventajas y desventajas. Y comenzamos entonces a desarrollar diversos aspectos, como el de construir con toda la indagación, con todo lo que hemos hecho, con todo ese análisis, la construcción de un producto digital con la herramienta Google Site. Entonces, ¿aquí qué debíamos hacer? Entonces, un sitio web. Y ese sitio web, de acuerdo con lo que nos está dando los elementos de instrucciones, se debía llevar en dos partes, pero podía ser continuo. Decía dos, pero podíamos hacerlo todo en el mismo sitio web sin dividir pestaña 1 que es la parte 1 y pestaña en la parte 2, sino todos sus contenidos en diversas pestañas que quedara mejor organizado. Entonces, en la parte 1 nos proponía la lectura de unos documentos. Se dieron cuenta que era muy importante trabajar en grupo porque había mucha información que había que recopilar para poder realizar adecuadamente los entregables. Entonces, en esa primera parte se iba a realizar, por decir en cualquier herramienta digital que permitiera, ¿cómo se llama normalmente? Un organizado gráfico, que nuestras ideas las pudiéramos llevar de esa manera. Entonces, realizamos un mapa conceptual o un mapa mental o una infografía o un póster digital. Ustedes escogían la herramienta que querían. Pero para eso había que, además del concepto de red, su definición, tener en cuenta unas palabras clave que llevaran a ese organizador gráfico. ¿A dónde iba? Al sitio web, como lo menciona aquí, en la primera parte, que está acá. Después se hacía en otro sitio web, en otra pestaña mejor del sitio web, una respuesta a todos estos, digamos, afirmaciones o solicitudes. Por supuesto, había que leer un material y documentos de apoyo complementario. Podían también, además de los modelos de evaluación que estaban propuestos en el material, entonces podían hablar otro, tomando diferentes fuentes de sitio web. En ese producto digital, entonces continuamos, se analizaban y explicaban diversos modelos de evaluación de calidad de los red. Entonces, lo que hablaba en el punto inicial, entonces miren las características, cuáles son sus componentes, qué ventajas y desventajas puede tener cada uno de los modelos y proponer esas métricas. Recordar, nuevamente les reitero que esas métricas están asociadas a los componentes y pueden ser subcaracterísticas o atributos. Y eso era lo que se debía valorar, que por medio de una escala de Likert se le asignaba una puntuación, por ejemplo, de 1 a 5, ¿cierto? De esa manera, con esa escala de Likert, eh, se podía hacer algo claramente medible que nos permitiera entonces obtener ciertos resultados al sumar y al promediar. Es interesante hacer todos esos procesos, ¿no? Y todo eso lo tenían algunos modelos que si no lo tenía, entonces nosotros como evaluadores pues teníamos que proponer esa escala, ¿no? Importante tenerlo en cuenta. Una escala de Likert. ¿Por qué? Porque todo debe ser, reitero, todo debe ser claramente medible. Después de analizar, porque son bastantes modelos, seleccionamos un mínimo de 3.
Entonces íbamos bajando de lo macro a lo micro. Esto era un elemento de contextualización donde íbamos a un repositorio y debíamos ubicar algún red que nos pudiera servir. Como notan aquí, repositorios. Característica principal de un red. Siempre está almacenado en una bodega. Y la idea de buscar ese red era que se pudiera aplicar en algún proceso de enseñanza-aprendizaje de su interés, donde por decirlo, queramos reforzar alguna asignatura en particular o hubiéramos detectado alguna problemática específica. Después de ubicarlo, entonces sí llevamos al sitio web la descripción del red seleccionado. Como notan, diversos aspectos que hace que aterrice un red, porque todo esto ya lo tiene el recurso. No tengo que crear nada, sino ya lo tiene el recurso. Tiene el título, tiene el área de conocimiento, tiene su nivel o grado, la aplicación, menciona quién es el autor del recurso y nos decía, acceda también a un repositorio y deje su enlace. ¿Para qué? Para que se pudiera revisar. Después, ustedes mencionan cuál es la utilidad en esa área específica que ustedes escogieron, qué componentes principales tenía ese recurso, características podíamos asociar a la que teníamos en el Leno o unas características particulares que les sirvieran a ustedes para ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Recordar que no era copiar y pegar, muchas teorías encontramos, muchos textos, no, era el análisis que se hacía de esa red que se buscaba. Al red que se seleccionó, entonces se les aplicaba 3 modelos de evaluación de los de los que escogimos previamente en este ítem. Entonces, ese red se aplica a esos modelos y se documentaba esa aplicación que hacíamos, ¿cierto? Y se evidenciaban unos resultados. Precisamente para eso es la idea de evaluar cuál creemos, de acuerdo con el modelo que escogimos, cuál sería uno de los mejores. Al final, entonces se elaboraba un video donde se presentaba uno de los 3 modelos que nosotros creíamos más convenientes y lo escogíamos. ¿Para qué? Porque se iba a utilizar en el siguiente entregable, ¿sí? En la segunda. Ese sería entonces nuestro primer entregable y recordar que todo se desarrollaba ¿en dónde? En un sitio web. Si las dos partes iban al sitio web de tal manera que lo que era el desarrollo de la temática eran sencillos pantallazos de captura más el enlace de video y no había que desarrollar nada textual porque todas las partes, como lo estaba mencionando, se hacían en el sitio web. Y aquí estaban entonces los enlaces para poder navegar. No sé si tienen preguntas hasta el momento, continuamos. O desean que aclaremos algo. Bueno, continuemos entonces. Nos decía entonces, iba a mirar algún ejemplo, si decía mirar o continuamos, de los que habían propuesto y lo que se había hecho. El entregable 2, entonces un informe escrito, aplicación de los modelos de evaluación recurso, del día 22 al 42. En el día 22 vamos a navegar. Nos decía entonces de la aplicación de los modelos.
La primera parte, como siempre, pues los materiales de formación que nos va proveyendo la plataforma, de tal manera que revisamos diversos recursos que están ahí expuestos y disponibles, vincular esos red o cualquiera con los modelos de evaluación, justificar la evaluación y que por qué debemos hacer esa valoración, valga la redundancia, de la calidad de red. Entonces, se evalúan y se valoran. Entonces, esa evaluación es, a veces dice uno que es subjetiva, ¿cierto? Porque en cierto momento hay aspectos que sí se pueden visualizar directamente y otros que, de acuerdo con el gusto del, digamos, de quien evalúa, le parecerá bien. Pero si la otra persona maneja TIC o maneja eventos de estándares de diseño, dirá, no, no es correcto. Por decirlo a alguien que le gusta siempre escribir con letras cursivas. Entonces, asimismo, lo va a llevar al producto digital. Pero quien va a manejar contenidos digitales, que está acostumbrado a hacerlo, le va a decir, no, es correcto que usted maneje en un producto digital una letra cursiva, porque presenta después problemas de lectura en móviles y a medida que se van disminuyendo el zoom de pantalla ya no lo podemos visualizar adecuadamente. Entonces siempre se recomienda que se utilicen letras sans serif, o sea, las que no tienen serifa, que son las que terminan en picos y una cosa y cosas así, porque a medida que se van disminuyendo el tamaño, todas se vuelven como os, se cierran. Pues por eso se recomienda que sean letras ariales, letras calibri, ¿ya? O Courier, por ejemplo. Normalmente entonces se prepara un informe en grupos donde se van a desarrollar diversos aspectos. Primero, dividen una parte de una y después dicen la parte 2. En esa primera parte que se lleva al informe escrito, nos dice ahora, explore distintos repositorios. Pero de esos va solamente a ubicar 3. O sea, decía que como mínimo 2 repositorios para que encontráramos esos 3 recursos. No eran un solo repositorio los 3, no era correcto. Porque aquí está haciendo claridad que son distintos, no el mismo. Y para explorarlo, debe uno tener un acceso completo. Entonces, por eso también ayuda a ir colando, como echando en un colador. Quitar un recurso digital de un red, un recurso digital, por ejemplo, como Canva. Existe, pero es un repositorio que se llame Canva. Por supuesto que no, porque yo lo que entro es a desarrollar alguna presentación solamente, pero entra una sola persona. Educaplay sí trabaja como un repositorio, pero habría que esculcar bastante Educaplay de todos los recursos que ha subido, cuál cumple como red, como veíamos en el entregable anterior. Tiene unos componentes, tiene unas características, tiene unos estándares y por supuesto no lo mencionaron los elementos de contextualización, que sí después lo decía más adelante. Tiene que decir cuál es el título, de qué asignatura, todos esos aspectos que vuelve y se recalca acá. Entonces en el red, cuando yo lo encuentro, lo selecciono, no tengo que crearlo, ya está. De una vez al darle clic en el elemento, me muestra el nombre de ese recurso, cuál es su área, de qué nivel o grado lo voy a aplicar, me muestra los autores, el enlace que es el que yo copio arriba, que es la ruta de navegación. Puedo también encontrar esa descripción del red. En algunos casos está, en otros no. Esto ya lo creamos nosotros como características de red y para qué lo podemos usar. Estas limitaciones las encontramos después de hacer eso, de tener un acceso completo, o sea, después de haberlo intervenido.
y se verifican también el cumplimiento de estándares de ese recurso. Entonces decía ya aquí me muestra unos elementos de contextualización. Reitero, yo no los creo, ya existen. Entonces por eso es lo que me hace también filtrar recurso digital de recurso educativo digital. Para saber, como antes habían tres, que escogí uno, pero vuelve y se contextualiza cuál fue el recurso que yo escogí, ¿cierto? Del anterior. ¿Para qué? Para que los que se seleccionaron se les va a aplicar ese modelo de evaluación. Y después de haber hecho eso que nos da en esa afirmación, había que responder qué aspectos se tienen en cuenta al formular los criterios para aplicación de un modelo de evaluación de la calidad de un red para su área de conocimiento. De acuerdo con los resultados que se arrojaron, después de valorar y calificar los tres redes, ¿qué mejoras pedagógicas y tecnológicas se harían al red? Entonces, la primera, por medio de unas limitaciones, nos está dando unas mejoras pedagógicas y tecnológicas, pero la misma valoración, al haberle aplicado el modelo, encontramos unos hallazgos que dan esa base para proponer esas mejoras. Eso estaba en la parte 1. Ahora para la parte 2, nos dice con un video máximo de 4 minutos, entonces me acuerdo que lo extendimos un poquito, justifique mediante ese video la importancia y la necesidad de evaluar los RED en su práctica pedagógica. ¿Con base en qué? Con la valoración que ustedes realizaron antes. Recordar que siempre al final debe darse unos resultados que nos permitan, por supuesto, valorar. No es solamente aplicar los componentes y después la escala de Likert, sino podemos promediar por componente y al final el promedio de todos los componentes nos da la valoración total del recurso. Y lo publicamos, ese video, en un sitio web. Entonces aquí también se hacía ese entregable si era totalmente escrito y nos daba entonces la descripción de los tres red que puedan ser una tabla, un cuadro comparativo que es mucho más fácil. Después la aplicación del modelo de uno de los red seleccionados y el enlace. Entonces todo eso se llevaba a esa parte. Este sería el entregable 2. Preguntas si tienen hasta el momento. Vamos bien. Y era en el tercero, que es el entregable, la presentación tipo webinar. Vamos al día 44. Les pregunto, ¿entendieron qué era hacer una presentación tipo webinar desarrollando el entregable 3? ¿O les quedó dificultad de entender qué era esto? Sí. ¿Qué dice de pronto Cristian? ¿Qué comenta al respecto? Hola, mi profe, compañeros, ¿cómo están? Pues sí, era una presentación general del trabajo y pues tocó investigar varias fuentes como para hacerlo. Pues lo más complejo que me pareció pues es que de una u otra forma pues uno no está acostumbrado pues como a grabarse como tal, pero pues ahí se hizo el mejor esfuerzo, mi profe, de la mejor forma, tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Sí, precisamente, no sé qué más desea comentar antes de que de mi punto de vista. ¿Quién más se anima? Ok. No, pues mi profe que es un... O le está preguntando a alguien más, profe? Sí, sí, Cristian. Ah, bueno. Ah, bueno, Alguien listo, más gracias. que sí, que se anime a comentar con respecto al tercer entregable que realizamos. Bueno, no se anima nadie más. Profe, buenas noches.
Buenas noches, Ofelia. Que Dios me los bendiga. Igualmente, Al igual que el profesor Cristian, yo hice grupo con él y fue bastante tedioso en cuestión bueno, son cosas nuevas que uno aprende y que uno sabe que em, en el transcurso de la especialización uno aprende muchas cosas nuevas. Uno cree que a veces se la sabe toda, pero no, uno cada día aprende cositas que uno creía que de pronto eh, eran difíciles hacerle llegar a los alumnos, pero con ustedes uno aprende mucho. Y como decía el profesor Cristian, por lo menos a mí se me hizo bastante difícil. Yo me grabé como 200 veces, profe, para serle sincera. Me fue muy difícil y no sé, y me veía en la grabación no daba, pero a la final se hizo lo mejor que se pudo. Como decía el profesor Cristian, porque ellos colaboraron bastante en cuestión a lo del entregable. Eh, y sí, bien, gracias a Dios en todo lo que se pudo hacer, sobre todo en compañía del profesor Cristian y la ceñito. bueno, gracias por tu aporte, Ofelia. Bueno, Luis Fabián, Profesor, muy buenas noches. buenas noches, Fabián, te escucho. Bueno, no, un cordial saludo también para todos los compañeros que están en este momento en la clase. A ver, profe, no, yo sé que de pronto con este módulo que hemos tenido con usted, pues ha sido arduo, se ha trabajado muchísimo, demasiado, demasiado. Y incluso fui uno de los que llamé a algunos compañeros también para mirar pues como otros aportes también y mirar si estábamos bien o no. Pero como dice la compañera y como dijo Cristian, pues fue lo del video, pues fue duro, fue complicado porque incluso con el compañero Sebastián, la compañera Luz Dari, con el compañero Sebastián, pues claro, a veces se dificultaba mucho por de pronto el internet bajito o que muchas veces no quedaba en el tiempo que era porque se pasaba antes, había que volverlo a repetir. Bueno, pero de todas maneras, de todo esto aprende uno y créame que yo, que literal no sabía realmente pues como estas herramientas, quizás de pronto como todos estos medios para poder como facilitarle a uno una cantidad de cosas para el aprendizaje con los estudiantes, pero sí, muy complicado, muy duro, pero ahí se hizo lo que humanamente se pudo hacer, profe, sobre todo que sí se aprendió, o sea, intentando una, dos, tres, cuatro veces, ahí se va aprendiendo y yo creo que esa es como la idea, de que uno a través de esos errores uno pueda ir aprendiendo y pueda ir perfeccionando el conocimiento, que yo creo que esto fue lo que pretendió con este módulo para poder, no sé, aplicarlo y tener como herramienta que posibilite un mejor conocimiento con los estudiantes. Sí, gracias, Luis. Sí, de acuerdo con sus aportes, es cierto. Y tomando las palabras que decía Ofelia, muy cierto, nadie nace aprendido. Sí, ya le toca a uno es, como dice la práctica hacia el maestro, le proponen una herramienta, bueno, comencemos a cacharrear qué es lo que nos dice, qué es lo que hay que hacer. Entonces uno comienza a dar vueltas y vueltas. Y sí, hacer una presentación y más qué tipo de webinar, por supuesto, hay que sacarle tiempo porque debemos determinar qué es lo que vamos a decir, qué es lo que vamos a hablar, pero qué contenidos debe tenerse. Entonces, pues, comienza uno con una organización de los contenidos, que es los famosos guiones, el paso a paso, que si le incluimos esta imagen, vamos a decir estas palabras, usted va a decir esto, yo digo esto, entonces comienza con todo eso, eso es basado en un guión, ¿ya? Porque hay unas palabras que se nos dificulta decir eso, pues copiemos en una parte, en una hoja,
de pronto proyectando en el otro lado, que a veces hablan y miran como hacia el frente en un tablero. Todo eso son cuestiones de ayuda, ¿no? O notan a veces que los famosos teleprompter que le colocan a los presentadores de televisión, ¿ya? Entonces, eso es cierto. No, se nos dificulta cuando estamos arrancando. Ah, no, no quedó bien, este no se escuchó bien, etcétera. Que tenían esa experiencia y cuando se han participado en congresos que le piden a uno un video previo para analizarlo si cumple o no cumple. Entonces uno comienza, bueno, primero, ¿qué es lo que vamos a hablar? Porque debe cumplir en el límite de tiempo que le dicen a ellos. No de eso, no debe pasarse 10 minutos. Entonces uno tiene que comenzar a hablar. No, se pasó 10 minutos, le recibirán uno 11, se lo devuelven. No, tiene que ser 10. Bueno, entonces, ¿qué quitamos de ahí? ¿Volvemos a hablar o lo hacemos mediante un editor de video? Yo no, quitemos esto para que no se note de pronto el corte y volvamos a comenzar para que sea fluido y continuo. Entonces, esto es así. Y por supuesto, para poder grabar los recursos necesarios. Por eso que tener el uso de los micrófonos, ¿cierto? Estén directos, las famosas diademas, los manos libres, porque a veces se cogen malos ruidos de ambiente y si estamos en un portátil, entonces coge todo eso y no se escucha bien el que desea hablar, ¿cierto? Pero bueno, la experiencia, vamos diciendo, ah, pero si es una presentación, no, pero dice tipo webinar. Entonces, cuando es webinar, normalmente que es alguien hablando, va mostrando una presentación, en el otro lado puede haber o no puede haber un moderador, de tal manera que se hagan preguntas. Si no, sencillamente es un expositor que habla y habla y habla. Ese es uno de los aspectos. Por supuesto, ustedes están en la especialización, donde van a aplicar diversas herramientas TIC para la enseñanza. Entonces, esto que hicieron acá, pues ya algunos, pienso yo, bajaron bandera, otros ya posiblemente ya lo habían hecho y les pareció de cierta manera mucho más fácil, ¿sí? Pero ahí eran diversas etapas, hacer la presentación, pero antes de la presentación, primero generar una propuesta, esa propuesta llevarla a la presentación y después exponer la presentación, ¿correcto? Bueno, muchas gracias por sus aportes. ¿Y módulo complicado? Por supuesto que sí. No es fácil de, digamos, borrar el chip porque dependiendo del docente dice que cualquier recurso que está montado en la web ya es un recurso educativo digital y por supuesto que no es así, por lo que veíamos diversos aspectos y le reiteraba que ustedes lo pueden tomar como base este documento que estamos viendo acá, que le va a servir para lo demás, ¿cierto? Entonces, con ese primer libro, que es la base de todo lo que tenemos, es muy importante realizar todo adecuadamente. Bueno, continuando. Gracias por sus aportes. Muy amables. Nuevamente, como siempre, revisar los materiales disponibles, proponer un referente teórico. Decía que pudiéramos tener con una base sólida, porque a veces encontramos tanta información que podemos buscar en Internet, pero no necesariamente es válido, ¿cierto? Muy importante tenerlo en cuenta. Aquí dice que adjuntarlo al informe, no necesariamente se solicitó. El que quisiera hacerlo lo hacía, no, lo teníamos como opcional, que para eso el trabajo más adelante era más profundo y más lleno. Entonces aquí elaboramos, este sí era válido, elaborar la propuesta de diseño del modelo de evaluación, donde demostrar el desarrollo de todos esos aspectos. Nuevamente, entonces, nos dicen parte uno y parte 2. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar? Entonces, primero, nos daba la revisión de unos documentos, ya de los repositorios de red, ya lo habíamos valorado anteriormente, ¿cierto? Se analizaban los diversos modelos que habíamos utilizado y reutilizado los anteriores entregables. ¿Para qué? Perdón un momentito.
Disculpen ahí la interrupción. Entonces, continuando, analizando los diversos modelos que se habían hecho desde el corte 1. Entonces, ahora para el último entregable, se elaboraba, o sea, una, por decir, creación propia, de acuerdo con lo visto, de una propuesta de modelo de evaluación de red. Entonces, recordar que todo esto podíamos tomar como una base de lo que hubiéramos tenido al lugar, y habían algunos modelos que eran muy completos. Entonces, en estos aspectos, pues nos permitía poder generar al final, adelantándome un poco, el instrumento de valoración, que eso es lo que normalmente es lo que uno tiene acceso para poder valorar un recurso. Y le dan, como decir, como una especie de lista de chequeo, que son los diversos aspectos que uno va a hacer, más cuando uno va a valorar algo. Entonces, eso es lo que me genera un instrumento de evaluación. Pero para poder generar este instrumento de valoración, pues había que primero hacer la propuesta de que por qué creo yo que me va a servir este instrumento de evaluación. Se le hacía la propuesta del nombre. Los autores eran ustedes, ¿sí? Claramente no era coger uno de los anteriores, sino por eso le recalcaba que los estudiantes, que son ustedes, son los que son los autores de ese modelo. Se hace una breve introducción de este modelo que se está proponiendo, lo justificamos. Cuando hablamos del marco conceptual, es el apoyo o la base teórica en el cual me estoy basando para poder proponer mi modelo, ¿cierto? Después se habla de una metodología. ¿Cómo es ese paso a paso? Que si alguien desea tener este instrumento de valoración, ¿qué es lo que él debe realizar? Se proponía esa métrica o escala. Entonces ahí vamos a tener en cuenta esa métrica, cuáles son esos componentes, ¿cierto? Cuáles son esos atributos, cuáles son sus características, etcétera. Y eso me generaba un instrumento de evaluación que era el que iba a aplicar. Y la valoración de la métrica, pues podíamos escribirlo acá mismo o acá en la metodología, donde deberíamos decir cómo voy a valorar, o mejor, cómo califico, porque valoro con las métricas, valoro con los atributos, componentes, de acuerdo como lo haya subdividido. Y aquí, entonces, aplico la escala de Likert, siempre hay que hacerlo, que me permita medir bien cada uno de los aspectos al asignarles un puntaje determinado o, por decirlo así, cumple o no cumple. Pero de todas maneras, si cumple o no cumple, si los cuento, me darían tantos cumples, tanto no cumple. Y puedo establecer, si cumple más del 80 es válido, si no lo cumple, entonces no está bien ese red que estoy evaluando. Y las referencias bibliográficas que utilicé para proponer este modelo. Recordar aquí es la base, que es la forma corta, y después las referencias, que es la forma larga, o sea, es la recopilación de todo lo que he hecho antes. En la parte 2, importante que se hablaba, se selecciona uno solo de los 3 que se evaluaron anteriormente en el entregable 2, uno solo. Por aquí recordar que había un error que siempre decía 333, pero apenas estamos seleccionando uno. Entonces seleccionamos uno, nuevamente mencionando cómo se llama el red, porque recordar que algunos de ustedes lo cambiaron, no cumplían, entonces pedían nuevamente que volviera a realizarlo. Esto se encuentra en el red, cuál es su área de conocimiento, a qué nivel o grado se aplica, quiénes crearon ese red, la descripción general del red, cuáles son sus características, sus limitaciones, los estándares. Y como siempre, un red se encuentra
en un repositorio. Entonces, enlace para poder llegar allá. Y para verificar que si era un red también, entonces se solicitaba de manera navegable un enlace al red, porque hay que verificar que efectivamente esté cumpliendo. Por eso se solicitaba toda una cantidad de enlaces. Este instrumento que lo creamos de nuestra autoría, entonces ahora ¿qué hacemos? Vamos a aplicarlo en este red seleccionado, este de acá. Y con base en todas esas valoraciones, ¿qué mejoras creen ustedes se le propondría? ¿Y para qué? Para fortalecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Recordar que había red que, de los ejemplos que enviaron, proponían 5 actividades, pero una sola, por decirlo así, era como tipo Colombia Aprende, una sola actividad era la que tenía el material de formación. Y evalúan, ¿y por qué no reforzamos la otra? Entonces, incorporar más material de formación. U otros eran puros materiales de formación y enviaban a hacer algo escrito al estudiante. Entonces, ¿cuál es la idea de procesos de mejora? No, insertémosle una herramienta interactiva, que ahí mismo esté la solución del recurso sin necesidad de tenernos que ir a ningún lado. ¿Ya? Y después de haber evaluado, se compara la evaluación de ese red con modelo propuesto que se tenía, donde se hace todos estos aspectos y se llevan a esa presentación. Y había que exponer la presentación mediante el tipo webinar. Entonces, ¿por qué era mejor el modelo que ustedes propusieron con respecto a uno que escogieron en el corte 2? Que podía ser el mismo, podía ser diferente. ¿Correcto? Y entonces ahí están estos aspectos que sencillamente era todo, como es presentación tipo webinar, unos pantallazos, la propuesta del modelo, que se colocaba el enlace para poder llegar allá, ¿no? Un enlace entonces al modelo, que si alguien desea visualizarlo, que si alguien desea utilizarlo, pues debemos tener el acceso a este. Entonces, ahí estaban esos elementos y aspectos que habían que entregar en este último entregable, como lo mencionó sus compañeros, era un poco dispendioso y precisamente por todo lo que se pide, era un 60% de valoración, el mayor peso de este módulo, ¿no? Y eso era entonces lo que se estaba proponiendo. Y ya al final, retomando, entonces está la reglamentación y cierre del curso. Arrancamos desde el viernes, ustedes ya cumplieron con su entrega hasta el 9. Si tienen autorización de la coordinación, tendrían entonces, de acuerdo a como veíamos en el cronograma, pueden hacerlo hasta el miércoles, porque al jueves ya se deben publicar las notas parciales. Entonces, si tienen alguna parte, digamos, de un faltante para que puedan aprobar la materia, entonces es importante que lo comenten, ¿no? La idea es que todos aprueben, no debe quedarse ninguno, ¿sí? Que si algo les ha faltado o desean mejorar, entonces hay que conversarlo claramente, ¿no? Como les decía, deben todos aprobar el módulo. Por eso era el apoyo que se hacía grupal. Si tienen algún comentario, los escucho. Entonces, este es el cronograma resumen que estamos viendo desde un inicio. Les decía entonces que el cierre, o mejor, las notas parciales el 16 deben estar publicadas, si no pasa nada, algo extraño. Las reclamaciones hasta el 17 y el cierre ya se efectuaría el próximo 18 de febrero. Ese sería entonces. No sé si desean comentar algo, alguna aclaración, alguna inquietud, duda. Los escucho.
Profe, una preguntita. Sí, Luis Oya. Profe, lo que pasa es que cuando yo envié pues lo del entregable 3, pues no me fijé y por lo general cada vez que ingresaba a la AAA aparecía en el día 1. Entonces, pues yo envié el trabajo y cuando pues vi, aparecía pues la fecha, eso fue, yo lo entregué el último día que había pues plazo, pero me salía en el día 1. No sé si de pronto eso tenga algo que ver o afecte en algo, de pronto no aparezca. De pronto usted qué me puede decir en base a eso, o si no hay problema con eso. El último día. Bueno, con respecto a esa parte es importante eh, que lo hayan realizado el mismo día, ¿no? Si es el mismo día no hay inconveniente, porque quiere decir que se puede revisar. El problema es, o sea, digo yo el mismo día en fecha calendario, no el día de la AAA. No sé si me hago entender. Pero Sí, miremos, no, el plazo fue hasta el jueves, ¿no? Hasta el jueves. sí, Cierto, fue el jueves. hasta el jueves Sí, 9, correcto. yo lo envié el jueves 9, tipo pues, como 6 de la tarde, sino que cuando vi aparecía pues el día del AAA en el Eh, 1. ¿En qué finaliza tus 3 últimos dígitos de la cédula? 407. 407. Ah, bueno, sí, está en el mismo. Ah, no, no, pero yo lo veo una sola vez. Dice que el día 1 nomás. Y Sí, sino que es que, o sea, yo lo envié y después me fijé, fue que aparecía es que día 1, o sea, como yo me parara en el día 1, me devolviera la AAA y lo enviara desde el día 1, porque la plataforma no estaba actualizando, sino que siempre, pues antes aparecía el día. Por ejemplo, que estábamos en el día 70, luego pasaba a la 71, pues el automático hacia el proceso. sí, Pero de un tiempo para aquí, la plataforma, siempre que uno ingresaba a la AAA, aparecía en el día 1. Entonces, eso fue lo que pasó, que cuando fui a enviar, él me apareció en el día 1, entonces yo lo envié desde el día 1, o sea, en la plataforma, no en la fecha, porque pues en la fecha fue fecha calendario 9 de febrero. sí. Como ese fue un inconveniente que se presentó por la plataforma de los días que modificaron, sí, porque hubo un ajuste, si te acuerdas, hubo un ajuste que nos modificaron los tiempos, entonces todo se modificó. Entonces no nos modificaron las fechas de esta AAA, pero en este caso no hay ningún problema. Lo que tú presentas era una recomendación que se daba que trataran de entregarlo dentro de la fecha que correspondía, pero por eso no te preocupes. Lo que sí de pronto que no debía hacerse era enviar el entregable, por decirlo, lo entregué el sábado y después lo entrego hoy. Entonces, ¿cuál se valida? ¿El del sábado o el del día de hoy? Si miro calendario. Entonces, tenían que mencionar, si yo hago el envío del día de hoy, tienen que decir, por favor, profesor, hice el envío el día sábado, ese no lo valore porque está incompleto, ¿sí? Entonces, sabía que eso sí era lo que había que especificar. No valorar un envío anterior. Pero digamos, por esta vez, ese ya es problema de la AAA, entonces hay que hacer esa salvedad. Pero lo importante es que todos lo hayan enviado, ¿no? Que quede el soporte, porque como hacen las revisiones, entonces lo toman como si no hubieran participado. Y eso lo habíamos hablado anteriormente, ¿no? Pero entonces, por este caso, no se preocupe, Fabio, no veo sino un solo envío, ¿vale? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, lo que alguien más tenía, creo que era Cristian, que iba a comentar algo, o era, habían levantado la mano y ya la bajaron. Profe, ¿Quién es? Ahora, recuerden levantar la mano para dar orden. Dos a la vez habilitado el micrófono. Bueno, Amé, te escucho, Amé. no, por el mismo comentario del compañero, el trabajo lo enviamos dentro del plazo correspondiente en días calendario, pero por la plataforma parece como si fuera enviado el día 1. Ah, bueno, sí, no hay inconveniente por eso, Amé. Ok, listo. Gracias, profe. Sí. Bueno, no, señor. Joana.
Buenas noches, profe. Profe, una pregunta. Usted menciona que pues la idea es que todos pasemos el módulo, pero pues de pronto para uno saber las notas del entregable 3 para sí mismo saber cómo nos fue, esas va a publicar su merced el día de hoy o cuánto podemos saber con respecto a ellas. No sé. ¿Ustedes qué están viendo en este momento? ¿El sitio web o el archivo en Excel? Que estoy viendo la AAA. Ah, bueno, eso ya te voy a volver a compartir entonces, Giovanna, el archivo de Excel donde está el cronograma. Ya lo habíamos mirado hace unos 2 minutos, si no estoy mal, y al inicio. Entonces, las notas parciales finales se publicarán, si Dios quiere, el 16 de febrero de 2023. Este 16 cae en jueves. El 17, entonces se hacen las reclamaciones y el 18 se cierra en su totalidad la plataforma. Esa sería la fecha, Joan. No sé si me escuchaste, Joana. Bueno, parece que sí. Parece que se le cayó la comunicación allá. Bueno, pues la idea es que todos aprueben. Les haya ido muy bien en este último entregable, más que un peso alto. Corregir las diferentes inconsistencias que se pudieron encontrar en el anterior entregable, ¿no? Poco a poco, con el apoyo, con la sesión de refuerzo, pues también se esperaba que hicieran esas adecuaciones, ¿cierto? De la sesión que realizamos el 1 de febrero. Es que han también tenido esa oportunidad de participar, de mirar la grabación para que hayan corregido, ¿sí? Allá siempre se hace esa sesión 7, 8 días antes que les permita aclarar sus dudas e inquietudes, mirar si van por buen camino, por el mismo, o corregir aspectos que no se habían tenido en cuenta. Bueno, ¿alguna otra intervención o inquietud al respecto? Si no, damos por finalizar esta sesión y también este módulo. Y muchas Profe, gracias. Muchas gracias por participar. Espero que todos la aprueben sin inconvenientes. Reviso sus participaciones y demás. Y la idea es que, reitero, que ninguno vaya a perder este módulo. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, siempre a la orden. Que estén todo muy bien. muchas Muchas gracias, profe. gracias, profe. Muchas gracias, compañeros. Hasta luego. Dios los bendiga. Bueno, que estén muy bien. Entonces, nuevamente todos. Hasta pronto. Gracias, profe. Hasta pronto. Hasta mañana.